Es hermoso poder hablar acerca de la Navidad porque es una fecha que nos habla de alegría, de paz, de un mensaje de fe, de esperanza, un mensaje que Dios traía del cielo, es que su Hijo amado, el Señor Jesucristo, nacía en un pesebre para traer vida, para traer paz a este mundo. Y qué hermoso es poder contemplar toda la Biblia, la palabra eterna de Dios, porque en ella encontramos una verdad muy evidente, una verdad que desde el principio del mundo ya estaba preparado este Cordero inocente para ser entregado, para poder tener perdón al mundo pecador, y cómo en la profecía, específicamente en la profecía de Isaías, encontramos ya que el Señor Jesucristo iba a venir al mundo a nacer en un pesebre. Para ello vamos a leer en el capítulo 9 de Isaías, en el versículo número 6, lo que dice la santa palabra de Dios. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Qué hermosas palabras proféticas que desde muchos años antes estaban anunciando la venida del Salvador al mundo, que estaban anunciando que el Salvador del mundo, Dios hecho carne, habitando entre nosotros, y podemos ver en estas palabras una gran enseñanza que vamos meditando paso a paso. En primer lugar, nos dice esta profecía, porque un niño nos es nacido. Esto es lo extraordinario del nacimiento del Hijo de Dios hecho hombre, porque ese nacimiento que fue hecho en una de las aldeas más desconocidas que el mundo tenía, justamente en una de las aldeas más desconocidas que la sociedad tenía en aquel momento. La aldea de Belén iba a ser la que iba a recibir al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, ese niño que iba a nacer como un nacimiento natural, un nacimiento como cualquier otro niño que nace en el mundo, pero la característica especial era lo que dice el mismo Isaías, capítulo 7, versículo 14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Hay una señal, y dice, la señal, he aquí, una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esto es lo extraordinario del nacimiento del Señor Jesucristo. Esto es lo extraordinario de la venida del Mesías, del Cristo, del Señor que iba a venir a salvar al mundo, que esto sería la señal, que una virgen concebiría. Es algo contradictorio para la naturaleza humana, para la mente humana. Una virgen no puede concebir. Una mujer que no haya tenido una unión con su esposo, su marido, no puede tener una concepción. Pero lo extraordinario de esto era que la concepción sería una divina concepción, porque sobre aquella sierva virgen, sobre aquella sierva pura, sobre aquella elegida del Señor, iba a venir la sombra del Altísimo, la sombra del Espíritu Santo, y lo que concebiría sería aquel Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros.
lo extraordinario que un niño nos es nacido. Y cuando ese nacimiento se produce contra las leyes de la naturaleza, Dios viene al mundo para hablar acerca de un mensaje extraordinario, y el primer mensaje que nos quiere dar es que una virgen, esa va a ser la señal, una virgen va a concebir, una virgen va a dar a luz un niño y llamará su nombre Emmanuel. Un niño nos es dado. Pero en segundo lugar, dice acá la Biblia, la palabra de Dios, un hijo nos es dado. Un niño nacido, un hijo nos es dado. Y dice acá la Biblia, la palabra de Dios, que ese hijo es el Hijo de Dios. Que el Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, tomó forma de siervo. Que ese niño que nació en Belén fue el mismo Dios que toma forma de siervo sin perder la esencia de Dios, para identificarse con el ser humano y poder llevar entonces todas nuestras cargas, y poder llevar todos nuestros dolores, y poder llevar todos nuestros pecados. Porque la misma Biblia dice que en el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y ese Verbo, dice, se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué hermoso, qué maravilloso ese Hijo que nos fue dado, ese Hijo que fue entregado, ese Hijo que llevó todas nuestras deudas, ese Hijo que estaba contento de hacer la voluntad del Padre, ese Hijo que llevó todas nuestras cargas hasta la cruz del Calvario para morir por cada uno de nosotros. Ese Hijo es el Hijo que fue dado, el Hijo del cielo, el Hijo de Dios. Dios con nosotros, Jesucristo, el Mesías, el ungido, aquel Rey de reyes, aquel Señor de señores que iba a venir para buscar, para salvar lo que se había perdido. La Biblia nos enseña que un niño es nacido. La Biblia nos enseña que un hijo nos es dado. Pero en tercer lugar, la Biblia nos enseña que el principado sobre sus hombros. Es decir, que en los hombros iba a llevar la carga. El príncipe del cielo iba a llevar la carga que todos necesitábamos que nos lleven. Y aquí habla acerca del buen pastor, porque el buen pastor va, teniendo 100 ovejas, se pierde una, y sale y la busca, y comienza a pasar ríos, atraviesa campos, cruza montañas, hasta que llega el momento de encontrar a la oveja que está perdida, a la oveja que está lastimada, a la oveja que está necesitada, y dice, la pone sobre sus hombros, y cuando la pone sobre sus hombros, regresa al redil, la cura, la sana, la levanta. Y esto es lo extraordinario de esta figura de la Navidad, cuando Jesucristo viene al mundo. ¿Para qué? Para ser el pastor amante, para ser el pastor que necesitamos, que lleve nuestras cargas sobre sus hombros, aquel príncipe, aquel Hijo de Dios que venía al mundo para que lleve nuestras cargas. En esta hora de la Navidad, yo le voy a invitar a usted que escuche la voz del pastor, porque la voz del pastor nunca cambia. La voz del pastor es la que calma el alma, transforma la mente, perdona el pecado, hace que vuelva la delicia del alma, de la paz del corazón. Entonces uno escucha la voz de Dios que nunca cambia. La voz de los hombres cambiarán, los discursos de los hombres cambiarán. ¿Cuántas veces hemos escuchado un discurso? ¿Cuántas veces hemos escuchado una voz y los hechos de esa misma persona contradicen
las palabras que se han dicho. Pero cuando uno escucha la voz del Señor, es la voz que no cambia. Dice la Biblia, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará jamás. La Biblia habla acerca de la eternidad de su palabra que está guardada en los cielos. Y esa voz nunca cambia. En esta Navidad yo le voy a invitar que usted vea la vida del pastor. Porque la vida del pastor fue abundante. Dice la Biblia, la palabra de Dios, el ladrón viene para robar, para matar y para destruir. Pero yo he venido, dijo el Señor Jesucristo, el pastor, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es el buen pastor, es el pastor que lleva el principado sobre sus hombros. Es aquel pastor que lleva la oveja sobre sus hombros y la cuida y la lleva hasta el redil. Pero finalmente, no solamente la voz del pastor, no solamente la vida del pastor, sino la victoria del pastor. Porque la victoria del pastor fue total, absoluta, contundente en la cruz del Calvario. Él vino desde el cielo, nació en Belén, caminó por Nazaret, llegó a Jerusalén, fue crucificado para poderse levantar triunfante de la muerte y darnos vida y vida en abundancia. Dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero fíjese que el Señor es el niño que ha nacido, es el hijo que ha sido dado, es el príncipe que lleva sobre sus hombros el reinado, pero finalmente dice, este es su nombre. Y cuando recordamos la Navidad y cuando recordamos este nacimiento y cuando recordamos este dominio y este imperio que no tendrá fin, podemos recordar este nombre admirable. Admirable porque el Señor Jesucristo es admirable. Admirable porque nos sorprendemos cuando llegamos a Jesús. Admirable porque nos sorprendemos cuando vemos su gracia derramada en nosotros. Admirable cuando contemplamos su concepción. Todavía la gente, los hombres, los científicos, los teólogos se preguntan acerca de la divina concepción. Es el hecho más grandioso, más extraordinario, el hecho más grande, sorprendente, que una virgen conciba y dé a luz un niño, porque verdaderamente era la historia del cielo, era la historia de la cruz, era la historia del perdón de los hombres. Por eso es admirable, porque cuando nos acercamos a Jesús, cuando nos acercamos a Belén, sentimos el corazón que se admira porque Él es admirable. En segundo lugar, Él es consejero. Consejero cuando estuvo en el ministerio terrenal, cuando comenzó a caminar en este mundo, calmando la sed del alma, sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos, curando a los leprosos, levantando a los muertos. Él es el consejero. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el consejero que necesita nuestro corazón. Y cuando nos acercamos a la Navidad, encontramos que en Belén está el origen de ese consejero magnífico al corazón. Cada palabra, cada letra de este maravilloso libro es el consejo bendito que viene del cielo. Es el consejo que nos hace caminar, que nos guía, que nos sostiene, que nos alienta, que nos exhorta, porque Él es consejero en su ministerio. Pero en tercer lugar, Él es Dios fuerte. Dios fuerte porque en la cruz del Calvario, en medio de la oscuridad, cuando Él grita, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El cielo se oscurece, el sol se oculta, las piedras temblaron, los sepulcros se abrieron, los muertos resucitaron y el velo del templo se rasgó de arriba abajo, porque Él es Dios fuerte,
había vencido la muerte, había vencido a Satanás y había vencido el temor a la muerte para dar libertad a todos los que por temor a la muerte estaban cautivos, y darnos libertad, porque Él es Dios fuerte porque venció el pecado en la cruz del Calvario. Pero en cuarto lugar, no solamente que es Dios fuerte, sino que es Padre eterno. Porque cuando Él entró al sepulcro, Jesucristo derrotó la muerte y se levantó suelto los dolores de la muerte, triunfante. Por eso cantamos triunfo, triunfo, cantemos la gloria del Rey poderoso por cuya victoria quedó abolido el poder de la muerte y el fuerte vencido por uno más fuerte, Jesús vencedor, vencido Satán. Él es Padre eterno, porque en la resurrección nos da vida y nos da vida para siempre. Pero en quinto lugar, no solamente que es admirable, no solamente que es consejero, no solamente que es Dios fuerte y Padre eterno, sino que Él es príncipe de paz. Porque un día el Señor va a retornar para establecer su paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá fin. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo. Cuando llegamos a este minuto, cuando llegamos a contemplarle al Señor como el príncipe de paz, el príncipe que nos ha justificado, por eso tenemos paz para con Dios, el príncipe que ha pagado la deuda que nosotros no podíamos pagar, por eso tenemos paz para con Dios. Cuando llegamos a Belén y podemos admirar al niño que ha nacido, al hijo que ha sido dado, al príncipe que lleva la carga sobre sus hombros, al admirable, al consejero, al Dios fuerte, al príncipe eterno, al príncipe de paz. Necesitamos postrarnos, necesitamos adorarle, necesitamos decirle: Señor, este es el espíritu de la Navidad. El espíritu de la Navidad es postrarnos delante del Hijo de Dios que venía para nacer en Belén, para venir a identificarse con la raza humana, para que siendo un siervo pueda llevar la carga de todos nosotros y con su preciosa sangre pagar todas nuestras deudas. Y cuando pagó todas nuestras deudas, hemos tenido vida eterna, vida abundante, vida para siempre. Por eso en esta hora tal vez haya alguien que nos está escuchando y que aún no tiene la paz de Dios, no conoce el perdón del Señor. Tal vez en esta Navidad hay ansiedad, hay dudas, hay depresión, hay temores. Tal vez en esta hora hay angustia porque uno se siente lejos de Dios y necesita volver a Dios. El Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Por eso yo le voy a invitar que usted venga a Jesucristo, que usted acepte el perdón eterno de sus pecados, que usted acepte la vida eterna que Cristo puede dar. ¿Por qué? Porque sin Cristo hay condenación, y la condenación es vivir sin Dios para siempre, para toda la eternidad. Ahora, cuando el Señor Jesucristo se levantó y dijo: yo soy el camino, Él es el camino a seguir, Él es el camino a aceptar, es el camino para decirle: Señor, yo abro mi corazón y te recibo como mi Salvador personal. Yo le invito a que en esta hora, en este tiempo de Navidad, usted pueda recibir al Mesías, aquel que vino al mundo para rescatarnos, para darnos vida, para darnos esperanza y para darnos paz. Solamente necesitamos aceptar ese regalo precioso que nos ha dado,
cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando nos arrepentimos de haber ofendido a Dios y cuando aceptamos el regalo precioso que es Cristo Jesús derramando su vida en la cruz del Calvario, creyendo que su sangre preciosa nos limpia. Y cuando aceptamos esa salvación, tenemos el regalo que Dios quiere darnos: volver a la presencia de Dios. Yo la invito en esta hora, reciba a Cristo como su Salvador personal.